vamos a ver entonces problemas de optimización y monotonía de concavidad de una función. Ustedes en el programa no les corresponde graficar, pero sí vamos a ver lo que son los intervalos de monotonía y concavidad, es decir, donde la función es creciente o decreciente, o donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. ¿Por qué vamos a ver esos dos temas según el programa de ustedes? Porque eso involucra derivadas. Entonces ya con este tema y las asíntotas terminaríamos de ver lo que es derivadas de una función. ¿Okay? Pues ese sería el tema de hoy. Es un tema cortito. De hecho, más bien, si nos da tiempo al final de la clase, nos vamos a ver así, nosotros vamos a adelantar. Entonces, para aplicarles el examen la próxima clase, el examen corto, no aplicárselo hoy, pero sí necesito entonces adelantar materia de la próxima clase para que no nos quede. ¿Derivadas? No, así. Entonces, asíntotas involucra derivadas y límites. Entonces van a ver que es un tema muy sencillo, muy cortito. ¿Okay? En el examen yo a ustedes no les voy a pedir que grafiquen, obviamente, a ustedes eso no les corresponde, pero sí les puedo pedir una asíntota y que la grafiquen. ¿Okay? O sí les puedo pedir los máximos y mínimos y que los ubiquen en un plano cartesiano, por ejemplo, es un palo ordenado. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero no necesariamente graficar, ¿verdad? ¿Okay? Para ver lo que son los problemas de optimización con máximos y mínimos, es muy importante encontrar siempre lo que nosotros llamamos la segunda derivada, ¿verdad? Nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan? Las derivadas de orden superior, la primera, la segunda, la tercera y así sucesivamente, ¿verdad? Nos dice que si una función tiene una segunda derivada y esa segunda derivada evaluada en un punto P, cualquier valor, un ejemplo, sea mayor que 0, la función alcanza un mínimo, que es este de acá. Cuando uno le dice mínimo es porque hay una concavidad hacia arriba. Y cuando tenemos un máximo, que es cuando la segunda derivada es menor que 0, es porque tenemos una concavidad hacia abajo. ¿Okay? Esos son los puntos mínimos y máximos que vamos a encontrar con las derivadas, y por lo general estas respuestas de los puntos mínimos y máximos los vamos a dar en pares ordenados. Siempre va a ser un par ordenado con un valor en X y un valor en Y. ¿Okay? Hay muchas maneras de aplicar derivadas a lo que es la vida cotidiana, ¿verdad? Uno de esos ejemplos, este sí es un poquito más complejo este ejemplo, pero por ejemplo, si queremos llegar desde el punto A hasta el punto B, tocando la costa y recorriendo la menor distancia posible, lo podemos hacer con derivadas. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo donde tenemos dos barcos. Un barco se encuentra a 3 kilómetros de la costa y el otro barco se encuentra a 7 kilómetros de la costa. La distancia que hay entre un barco y el otro son de 10 kilómetros. Pero yo necesito trasladarme del barco A al barco B, llegando a la costa y recorriendo la menor distancia posible. Entonces, esos ejercicios los podemos resolver con derivadas. ¿Okay? Ahorita vamos a ver varios ejemplos aplicados. No solamente este tipo, nada más gráficamente a qué nos referimos cuando hablamos de ejercicios de optimización, ¿verdad? Problemas de optimización. Para la resolución de estos problemas de optimización necesitamos 5 pasos. El primer paso es plantear la función que hay que maximizar o minimizar. Es decir, a ustedes les van a dar unos datos, vamos a leer el problema y vamos a plantear la función. Porque por lo general no nos dan la función. Por lo general, a veces sí nos dan la función, a veces no. Entonces es necesario plantear la función que hay que maximizar o minimizar. Cuando se plantea la función, vamos a plantear entonces una ecuación que relacione las distintas variables del problema. Porque puede ser que dependiendo del ejercicio que noté, puede ser que tengamos 1, 2, 3 variables. Entonces hay que plantear la ecuación de manera que solo quede una variable. Ahí vamos a recordar un poquito lo que son ecuaciones. Porque recuerden que en ecuaciones, ¿se acuerdan? Por ejemplo, los sistemas de ecuaciones que son de 2 variables, ¿verdad? Un procedimiento para resolver, buenos días, un procedimiento para resolver este sistema de ecuaciones, uno de los 3 procedimientos era dejar todo en términos de una sola variable, ¿verdad? Entonces ahí vamos a repasar un poquito lo que son ecuaciones. Luego, en el paso número 3, hay que despejar una variable de esa ecuación y se sustituye en la función que ustedes obtuvieron en el primer paso, de modo que nos dé una sola variable. Siempre vamos a tratar de trabajar en términos
una sola variable, porque hasta el momento solo sabemos derivar con una sola variable, ¿cierto? De hecho, en lo que es el curso de cálculo de colegiado sí se ven lo que son las derivadas implícitas, que ahí es donde involucran dos variables, pero en el cronograma de ustedes, en el programa no deben ser derivadas implícitas. En el punto 4 vamos a derivar esa función ya evaluada en una sola variable, la vamos a igualar a 0, es el resultado de esa derivada, para ya los extremos locales. Ahorita vamos a ver qué se refiere con los extremos locales. Y el último paso, se realiza la segunda derivada para comprobar el resultado obtenido. Porque recuerden que en la definición anterior habíamos dicho que si la derivada, la segunda derivada era mayor que 0, teníamos un mínimo. Y si la segunda derivada era menor que 0, teníamos un máximo. Eso va a depender del ejercicio que nosotros vayamos a realizar. Por eso es que a la hora de realizar este último paso, la segunda derivada, vamos a comprobar si tenemos entonces un máximo o un mínimo. ¿Ok? Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con máximos y mínimos. Por ejemplo, bueno, antes de empezar con el ejemplo, esto sí es un resumen que me encontré en un folletito, me pareció muy completo, porque los 5 pasos que yo les acabo de decir aquí vienen como más explicados. Leer tantas veces el ejercicio que casi se lo sepa de memoria. O sea, si ustedes no entienden el ejercicio, lo vuelven a leer hasta que lo puedan interpretar. Porque a veces uno con la primera lectura no está entendiendo el ejercicio. Hay que volverlo a leer para poderlo comprender tantas veces como ustedes consideren necesario. O sea, que ustedes desde con la segunda o tercera vez que lean el ejercicio no lo entienden, eso no quiere decir que esté malo. Simplemente es que necesitamos volverlo a leer hasta que podamos interpretarlo y podamos comprender qué es lo que nos están pidiendo y qué es lo que nos están dando. ¿Okay? Identificar la función objeto de máximo o mínimo, o sea, ¿qué queremos que sea máximo o mínimo? Podemos trabajar con superficies, con volumen, con distancias, con tiempo. Hay que poner la función, como les decía anteriormente, en una sola variable, porque hay veces dependiendo del ejercicio que nos involucran hasta 2 o 3 variables, ¿verdad? Utilizando los datos del problema. Aquí en este punto siempre vamos a recurrir a ecuaciones. Pues ahí vamos a recordar un poquito lo que son ecuaciones. El cuarto paso dice que una vez que la función objeto de máximo o mínimo está en una función de una sola variable, vamos a derivarla e igualarla a 0, que es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Al resolver esta ecuación tenemos los posibles puntos máximos o mínimos. ¿Y cómo confirmamos si es un máximo o un mínimo? Sacando la segunda derivada. Una vez que obtenemos la segunda derivada, si es fácil de calcular, vamos a sustituir esos máximos o mínimos en la segunda derivada para comprobar si es mayor que 0 o menor que 0. Si es mayor que 0 tenemos un mínimo, si es menor que 0 tenemos un máximo. Si se nos hace muy complicado ya la segunda derivada, porque eso depende cómo nos quede la primera, ¿verdad? La función, lo que podemos hacer es sustituir en la primera derivada y así tener una previa, una previa de lo que va a ser la segunda derivada, ¿verdad? En ese caso. Pero bueno, entremos a ejemplos, porque les puedo dar los pasos, porque dicen un ejemplo concreto está como muy difícil, ¿verdad? Ven este ejemplo. Dice, recortando convenientemente en cada esquina de una lámina de cartón de dimensiones de 80 centímetros por 50 centímetros, un cuadrado de lado X. Esta es la lámina de cartón. Y vamos a recortar un cuadrado en cada esquina de la lámina del lado X. Es decir, no sabemos a qué distancia vamos a recortarla, ¿verdad? ¿Okay? Y doblando convenientemente, véase la figura, se construye una caja. Porque si nosotros doblamos estos piezas acá, vamos a construir una cajita, ¿cierto? ¿Okay? Dice, calcular la medida de X, es decir, cuánto tengo que recortar, ¿verdad? Esas esquinas, para que el volumen de la caja sea máximo, o sea, que yo pueda obtener la máxima capacidad para esa caja en volumen, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, recordando los primeros pasos, ¿verdad? ¿Cuál era el primer paso? Plantear la función. ¿Cómo vamos a plantear la función? Nos está pidiendo el volumen de la caja. Tendríamos que recordar entonces aquí cuál es la formulita del volumen, ¿cierto? De una caja, de un cubo, por decirlo así también. No necesariamente tiene que ser un cubo, pero puede ser un cilindro de base rectangular, en este caso, ¿verdad? O un prisma, ¿verdad? No tiene un prisma de base rectangular. Entonces, recordemos, en este caso dice que las dimensiones son, entonces, de 80 centímetros por
50 centímetros. ¿Cierto? Esas son las dimensiones que nos están dando. Esas son las X. O sea, tenemos que cortar esas esquinas, pero no sabemos cuál es la distancia de esas esquinas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto creen ustedes entonces que mediría esta partecita de acá? Solamente esta de acá. O sea, de acá hasta acá. ¿Cuánto mediría ese pedacito? ¿Cuánto creen ustedes que mediría ese pedacito? Esa sería la base de la caja, ¿cierto? 80 menos las X. 80 menos las X. ¿Cuáles X serían entonces? ¿Cuántas? 2X. Ajá, aquí tenemos una X y otra X, serían 2X. Correcto, entonces serían 80 menos 2X, ¿cierto? Eso va a ser un lado de la base de la caja. ¿Cuánto va a medir entonces esta otra de acá? Este pedacito. De acá a acá. Vamos a borrar esa X. ¿Cuánto va a medir entonces? Solamente este pedacito de acá. Correcto, 50 menos 2X. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pero hay que hacerlo por fórmula porque ya estamos contando una X. No, pero Estamos nada más contando una X. Ajá, pero nada más este lado. O sea, todo este lado de 50, tenemos que quitarle esta X y esta X, ¿cierto? Eso nos va a dar este pedacito. Recordemos cuál era el área el volumen de una caja. Por ejemplo, un prisma, Por ancho. el volumen, ese es el área. Ajá. ¿Cuál era el volumen de una caja? A ver si recordamos. Es algo tiene que ser con cúbico, ¿no? El resultado sí es cúbico, ajá, correcto. Pero recordemos que es un prisma con base rectangular. Entonces, ¿cuál era la formulita del volumen de los prismas? A ver si se acuerdan. Aquí tenemos que involucrar la base y la altura. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál sería el volumen entonces? B por H dentro de eso. Ah. Esa sería el área de un triángulo. Base por altura dividido entre 2. Ahí lo tienen ustedes en el folletito. De un prisma. Ajá. Ahí pues primo. Entonces ocupa el área. El volumen. Área. Bueno, A, B, H. No sé Ajá. Es el área de la base por la altura. ¿Okay? El volumen de este prisma va a ser el área de la base por la altura. Ya tenemos que las medidas de la base, ¿cierto? De la caja van a ser 80 menos 2X y este pedacito de acá, vamos a hacerlo de otro color. Vamos a poner, este es 80 menos 2X y este pedacito de acá a acá, mide 50 menos 2X. Ya tenemos las medidas de la base de la caja. ¿Cuánto mide la altura de esta caja? Esa es X, correcto. Esa es X, ¿cierto? Porque va a ser este pedacito que yo voy a levantar la caja, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, si tenemos que el volumen de la caja es el área de la base por la altura, ¿cuál es el área de la base entonces? Chicos, la base tenemos que es un ¿qué, jóvenes? Es un rectángulo, ¿cierto? Entonces se multiplica el 80 menos 2X. El área de la base es largo por ancho, o base por altura, digamos, en ese caso de lo que es la base, ¿verdad? Pero hagamos largo por ancho por ser una base, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el volumen? Ya sustituyendo datos. ¿Cuál es el largo? 80 menos 2X. 80 menos 2X. ¿Cuál es el ancho? 50 menos 2X. Por la altura que es X.
funciones. Entonces ya cumplimos el primer paso. ¿Cuál era el primer paso? Plantear la función, ¿cierto? Ya planteamos la función que no nos lo estaban dando, pero teníamos que trabajar entonces con este dato que nos están dando acá, el volumen de la caja, ¿cierto? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Ya hicimos entonces el primer paso, plantear lo que es la función. Buenos días. ¿Cuál era el segundo paso, Holmes? Chicos, devolvámonos un poquito para recordar. Identificar la función que vamos a hacer que sea máximo o mínimo. Ahí está ya completita esa función. No, ¿verdad? Hay que resolverla. Porque el siguiente paso, ¿cuál es? Una vez que esté la función, vamos a derivarla, ¿cierto? Y así como está, derivarla en tres multiplicaciones está como muy complicado. Buenos días. ¿Ok? Entonces, ya estaba preocupada, ya estaba, hasta me pidieron que grabara la clase y todo. No, sí, me la graban. Uy, yo seguro no me van a decir, si tomaron vacaciones y nada. Yo también casi me tomo vacaciones. Ah, no. ¿Cómo están? Entonces sí me quedo. Entonces sí me quedo. ¿Y cómo están? Sí, no, ya hice todo. Se los entrego a la próxima clase. Profe, disculpe, ahorita que estamos viendo para... Voy a hacer como, voy a volverme un toquecito. Vamos a ver en lo que es el tema de hoy, problemas de optimización, monotonía y concavidad de una función, porque como les dije a sus compañeros anteriormente, a ustedes no les corresponde graficar, pero sí necesitamos ver monotonía y concavidad. ¿Qué es monotonía? Determinar en qué intervalos la función es creciente o decreciente. Eso lo vamos a trabajar con la primera derivada. La concavidad, es decir, en qué intervalos esa función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y eso lo vamos a trabajar con la segunda derivada. Por eso es una continuación de derivadas. ¿Okay? Pero en los problemas de optimización los vamos a trabajar con la primera y la segunda derivada. Los problemas de optimización es como una aplicación de las derivadas a la vida cotidiana, a ejemplos de la cotidianidad. O sea, que ustedes puedan plantearse funciones, no que tengan que depender de la función. Por ejemplo, en cálculo, cuando es el cálculo colegiado, uno ve con ellos problemas de física aplicados o derivadas. Pero esos problemas de física siempre nos tienen que dar la función porque, valga la redundancia, son problemas de física donde ya un físico tuvo que haber planteado la ecuación de acuerdo a la gravedad, la masa, el tiempo, etcétera, ¿verdad? Mientras que nosotros en estos problemas de optimización nada más ocupamos definir la función para poderla derivar. Entonces, estábamos viendo que si nosotros tenemos la segunda derivada evaluada en un punto y esa segunda derivada nos da valor de 0, quiere decir que vamos a tener un mínimo de esa función, es decir, va a haber una gráfica cóncava hacia arriba donde va a tener un punto mínimo. Y ese punto mínimo siempre lo vamos a dar en pares ordenados, con un valor en X y un valor en Y. Si resulta que la segunda derivada nos da menor que 0, vamos a tener entonces un máximo relativo, es decir, en la función va a haber una concavidad hacia abajo donde va a tener un punto máximo y ese punto máximo la respuesta la vamos a dar en un par ordenado, un valor en X y un valor en Y. ¿Okay? Entonces, para continuar con lo que son los problemas de optimización, les explicaba a sus compañeros anteriormente que un ejemplo así gráficamente, este es un ejercicio un poquito más complicado, ¿verdad? A la hora de sacar lo que son las derivadas, pero nada más para que vean un punto de referencia gráficamente. Tenemos un barco que está a 3 kilómetros de la costa y tenemos otro barco que está a 7 kilómetros de la costa. La distancia que hay de un barco a otro son 10 kilómetros. Pero resulta que un tripulante necesita llegar del barco A al barco B, pero tocando la costa primero. Seguro tiene que hacer alguna diligencia, primero una costa, pero siempre recorriendo la menor distancia posible. Entonces, esos ejercicios se resuelven con ejercicios de optimización, con derivadas. ¿Okay? Hay varios pasos para resolver problemas de optimización. El primer paso es plantear la función, que es lo que estábamos haciendo en el ejemplo anterior. A nosotros nos van a dar datos y dependiendo de esos datos nosotros tenemos que plantear la función. O sea, a nosotros no nos van a dar la función para derivarla, nosotros tenemos que plantearla. ¿Okay? Porque hasta el momento nosotros les hemos dado a ustedes las funciones.
una función cuadrática, una función fraccionaria, ustedes la derivan, ¿verdad? Con los métodos que ya hemos visto para derivación, pero aquí no nos están dando la función a derivar. Nosotros tenemos que plantearlo con los datos que nos dan. O sea, es muy similar a los problemas que ustedes veían tal vez en la escuela, recuerden, el planteo, operación y respuesta. Es algo muy similar, nada más que obviamente un poco más complejo, ¿verdad? Por el tema de derivadas. El segundo paso es plantear la ecuación, porque si nos quedan distintas variables, tenemos que tratar de colocar esa ecuación en términos de una sola variable. ¿Por qué? Porque en el programa de ustedes no está a ver lo que son derivadas implícitas. Las derivadas implícitas es cuando tenemos derivadas de dos variables. Nosotros nada más vimos derivadas con una variable, ¿cierto? Entonces, si ustedes plantean una función y les queda en términos de dos variables, es decir, que hay un x y un y, tenemos que jugar con ecuaciones para colocar esa función en términos de una sola variable. Porque ustedes solo saben derivar con una sola variable, ¿cierto? El tercer paso es despejar esa variable y sustituir ese valor que nos va a dar en la función original, de modo que solo quede una variable. El cuarto paso es derivar la función. Ya ahora sí, una vez que yo derivo la función, voy a encontrar quiénes son esos extremos locales, si son máximos o mínimos. Y ya para revisar si es un máximo o un mínimo, tengo que hallar la segunda derivada, porque recuerden que en la primera diapositiva vimos que si la segunda derivada era mayor que 0, teníamos un punto mínimo. Y si era menor que 0 la segunda derivada, teníamos un punto máximo, es decir, una concavidad hacia abajo, ¿cierto? ¿Okay? Entonces estábamos viendo este ejemplo de acá. Ahora, aquí venían unos pasos ya más explicados, ¿verdad? Son los mismos que les acabo de colocar, pero esos los vi en un folletito, entonces se los puse ahí por aquí, para que vieran los pasos. Igual son 5 pasos, pero aquí viene como más explicadito, ¿ok? Estábamos viendo este ejemplo. Dice que recortando convenientemente en cada esquina de una lámina de cartón, ven qué interesante, a veces para aquellos que nos gusta un poquillo las manualidades, ¿verdad? Uno quiere hacer tal vez una caja de cartón, una cajita para envolver, qué sé yo, algún regalo, uno ocupa que sea el mayor volumen posible, que tal vez es algo que voy a echar así, que es de regalito, por ejemplo. Entonces necesito hacer una caja, pero con el mayor volumen posible. Y esas cajas, las dimensiones que me dan es de 80 centímetros por 50 centímetros. Y necesito recortar en cada esquina un cuadrado, pero no sabemos la distancia que yo voy a recortar o las dimensiones que van a tener esas esquinas para recortarlas. Lo que acabamos de plantear anteriormente fue que si el largo mide 80 y el ancho mide 50 de esa lámina de cartón y yo necesito recortar en cada esquina una medida X, ¿cuánto va a medir entonces esa base y ese largo de la base y ese ancho de la base sin esas esquinas? Entonces ya los compañeros lo plantearon. Si todo el largo mide 80 y le quito esas dos esquinas que miden X, sería 80 menos X más X, 2X. Igual con el ancho. Si al ancho le quito esas esquinas que miden X, sería 50 menos X menos X. Sería 50 menos 2X. ¿Estamos de acuerdo? Ya con eso entonces nosotros planteamos que en esa caja, en la base nos va a quedar un rectángulo. Y como es una caja y necesitamos un volumen, ¿cuál es la formulita del volumen de un prisma de base rectangular? Ustedes de hecho ahí tienen las formulitas en el folleto, ¿verdad? Para aquellos que trajeron el folleto. El volumen de un prisma con base rectangular o el volumen de cualquier prisma va a ser el área de la base por la altura de ese prisma, ¿cierto? Aquí tenemos, como es una caja, el área de la base, ¿quién va a ser? El área de un rectángulo, ¿cierto? ¿Cuál es el área de un rectángulo? Largo por ancho. Aquí no lo vamos a trabajar base por altura porque si no nos estaríamos confundiendo un poquito con lo que es la altura del prisma, ¿cierto? Trabajémoslo entonces que el área de la base de un rectángulo es largo por ancho. Y ya nosotros tenemos las dimensiones del largo de esta caja y el ancho de esta caja, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la altura de esa caja? Y lo que yo logre cortar de X para doblarlo, porque el objetivo luego es doblar todos esos pliegues, ¿cierto? Que nos van a quedar. Entonces tenemos que en la base el largo va a ser 80 menos 2X, el ancho va a ser 50 menos 2X y el alto de la caja va a ser ese X que yo vaya a recortar, que todavía no sabemos cuál es. El objetivo de este ejercicio es saber cuánto tengo que recortar de esas esquinas que sean cuadradas para
aquí planteamos entonces, como dice el primer paso, planteen la función, porque ustedes no les están dando función, les están dando datos. ¿Cómo planteamos la función? En base a lo que nos están pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo? El volumen. Entonces necesitamos en la función saber cuál es la formulita del volumen. Ya determinamos que la formulita del volumen, como es un prisma, es el área de la base por la altura. ¿Cuál es el área de la base? Largo por ancho, por la altura, que es X. Y ahora sí sustituyamos valores. ¿Cuál es el valor del largo? 50 menos 2x. ¿Cuál es el valor del ancho? 80 menos 2x. Por la altura, que es x. Ya cumplimos el primer paso, que era plantear la función. Ahora, el segundo paso es derivar, pero así como está esa función, no lo vamos a derivar, ¿cierto? ¿Se imaginan derivar tres multiplicaciones? Vamos a resolverla mejor primero. Es una sugerencia que le damos, ¿verdad? ¿Se está grabando, ¿no? Sí, la estoy grabando. Ok, entonces tenemos que el segundo paso va a ser derivar. ¿Okay? Pero antes de derivar, nosotros tenemos que el volumen de la caja es 80 menos 2x por 50 menos 2x por x. Si resolvemos esa multiplicación de binomios con monomio, ¿qué nos va a quedar? Háganlo ustedes, porque eso ya es álgebra. Binomio por binomio, lo que nos da, nos va a quedar ahí un polinomio de 3 términos y lo vamos a multiplicar por x. ¿Okay? Recordemos que para multiplicar es el primer término por el primer término. Ahí sería que el volumen es igual a 80 por 50, que eso nos da 4000. Ahora tenemos aquí 80 por menos 2x, eso nos va a dar menos 160x. Luego tenemos menos 2x por 50, eso nos daría menos 100x. Y menos 2x por menos 2x, eso nos daría más 4x a la 2, multiplicado por x. ¿Por qué estamos resolviendo esto? Para la hora de derivar, que sea más sencillo. Es más sencillo derivar un polinomio que derivar con el producto. ¿Se acuerdan? Porque el producto queda muy largo y al final íbamos a ocupar otra vez resolver multiplicaciones, entonces era un procedimiento más largo. ¿Y ese 160x no se puede restar de una vez? Claro que sí. Entonces tenemos que el volumen es 4000 menos 160x menos 100x sería menos 260x más 4x a la 2 por x. Resolvemos esa multiplicación. 4000 por x nos queda 4000x. Menos 260x por x menos 260x a la 2. Más 4x a la 2 por x a la 1, 4x a la 3. Entonces, resolviendo algebraicamente una multiplicación de binomios, nos obtenemos en este caso un trinomio y es mucho más sencillo derivarlo. Ahora, si queremos ordenarlo, que sería lo ideal, tenemos que el volumen de la caja sería 4x a la 3 menos 260x a la 2 más 4000x. Ahora sí, vean que aquí no he derivado, aunque el segundo paso era derivar, apenas estoy acomodando la función para que la derivada quede más sencilla. Una vez que vayamos a derivar, entonces tenemos que la derivada del volumen, en este caso va a ser 4 por 3, 12x a la 2 menos 520x más 4. ¿Okay? Ya tenemos entonces aquí lo que es el volumen de la caja ya derivada, que era el segundo paso. ¿Okay? Aquí nos saltamos un paso que era dejarlo en términos de una sola variable, porque ya la función nos quedó en términos de x. Entonces nos salvamos, ahí no tuvimos que hacer ninguna ecuación. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde sí necesitamos lo que es colocar la función en términos de una sola variable. ¿Okay? Sacó ese 12x a la
derivando. Ve que aquí está la función. Y derivamos, es 4 por 3, 12, x a la 2, porque al 3 le restamos 1. Bajamos el 2 a multiplicar, 260 por 2, 520, y al exponente 2 le restamos 1, queda x a la 1. Y la derivada de x es 1, entonces 4000 por 1. ¿Okay? Vamos entonces ya con el tercer paso, que es igualar a 0. Entonces vamos a tomar ese volumen ya derivado, que sería 12x a la 2 menos 520x más 4000, y lo vamos a igualar a 0. ¿Para qué lo vamos a igualar a 0? Para encontrar esos posibles puntos máximos y mínimos, o sea, los posibles valores de ese x, de esa medida x. Como es una medida, obviamente tiene que ser positiva. Y aquí podemos tener el riesgo de que alguno de esos valores nos dé negativo porque ven que hay un menos. Entonces ahí es donde vamos a descartar qué valores vamos a usar. Si alguno me da, por ejemplo, menos 5, yo no voy a decir que lo que voy a cortar son menos 5 centímetros. Las distancias siempre van a ser positivas aunque yo las vaya a cortar o restar. ¿Estamos de acuerdo? Son distancias, son medidas. Yo no voy a decir, ese cuaderno de ustedes miden menos 20 centímetros por menos 15 centímetros. ¿Verdad que no? Las distancias nunca son negativas. Entonces, si ustedes utilizan con el modo más sencillo, ¿verdad? Que es el modo de 5-3, ¿verdad? No nos vamos a complicar. Ay, mira, ¿por qué me está escribiendo ahí? Es medio rarísimo. Ujú. Claro. Ah, ya. No. Ujú. Ok, entonces vamos a trabajar aquí con el mod 5-3. Ya todos saben usar el mod 5-3, ¿sí, verdad? En ese caso, porque quedó así, ¿verdad? Ah, porque es una ecuación de quiere segundo decir grado. que siempre vaya a quedar tan sencillo. No, es que eso depende de la función que tengamos, ¿verdad? Ahí sí tenemos que trabajar en ecuaciones y recordar cómo resolver ecuaciones, porque hay diferentes tipos de Sí, ecuaciones ahí que nos es pueden quedar. fácil, digamos. Ujú. En este caso, como es muy sencilla, nos va a quedar que un x nos dio 33,3, ¿cierto? Y que el otro x nos dio 10. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Probemos esa primera medida en el ancho, por ejemplo. En el ancho. ¿Cuál era el ancho? El ancho era 50 menos 2x. ¿Qué pasa si yo tomo como ese posible x a 33,3? Quiere decir que sería 50 menos 2 por 33,3, y el ancho aquí nos estaría dando ¿cuánto? Menos 16,6, estamos robando al ancho más bien, ¿cierto? Nos va a servir entonces este primer dato. No, porque quedó negativo. Quedó negativo. Si yo sustituyo el ancho, imagínense, a la hora de sacar el volumen de esa caja me va a dar negativo el volumen. Y de los volúmenes y las áreas nunca van a dar negativo porque son distancias, son medidas. Entonces, este primer dato no lo podemos usar porque nos dio negativo en una de las medidas de la caja. Por eso no lo podemos usar. Si sustituimos el otro valor, van a comprobar que el ancho y el largo se van a dar medidas positivas, entonces sí lo podemos trabajar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Así como está, entonces ya podríamos decir que lo que vamos a recortar en cada esquina de esa caja son 10 centímetros. Entonces lo conveniente es probarlo. Siempre probarlos. Porque aquí casualmente los dos nos dio positivos, pero puede ser que alguno nos haya dado negativo. Si alguno nos dio negativo, mucho más sencillo porque nada más lo descarta porque no vamos a trabajar con distancias negativas. Pero si en este caso, los dos en este caso nos dieron positivos, sí hay que probarlos. ¿Okay? Ya hicimos el paso 3. Vamos entonces a comprobar que esa es la distancia para que el volumen sea máximo. Entonces vamos a hallar la segunda derivada, porque recuerden que la segunda derivada nos va a decir si esa distancia va a ser la máxima o el mínimo para el volumen, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Lo que vimos en la primera diapositiva. Entonces, en este caso, el cuarto paso es hallar entonces la segunda derivada.
Nosotros tenemos que la primera derivada nos dio 12x a la 2 menos 520x más 4. ¿Sí? Ahora sí, entonces hallemos la segunda derivada, que es volver a derivar, ¿cierto? La derivada de 12x a la 2 sería 24x menos la derivada de 520x sería 520. Ya tenemos la segunda derivada. El paso nos dice que una vez que hayamos una segunda derivada, vamos a evaluar este valor aquí, en la segunda derivada, para ver si nos da esa segunda derivada mayor que 0 o menor que 0. Nosotros supongamos que sea un máximo, entonces ¿cuánto nos tendría que dar? ¿Mayor o menor que 0? Menor que 0. Acuérdense que es al revés. Bien, vamos a devolvernos un poquito. Aquí, en la otra de positivo. Ay, ¿qué se me hizo? Ay, la borré. No, porque había una que decía. ¿No eran esas? No. Es que está escribiendo algo ahí. No. Eso fue que se me borró. Porque en la primera de. Antes. Aquí está. Eso es. Si la segunda derivada nos da mayor que 0, tenemos un mínimo. Eso es lo que nosotros no ocupamos. Nosotros ocupamos un ¿qué? Un máximo volumen. Entonces, la segunda derivada que nos tiene que dar menor que 0. ¿Cierto? Ahora vamos a ver. Okay. Estamos en este ejercicio. Okay. Evaluando, vamos entonces a evaluar, tenemos que la segunda derivada evaluada en 10 va a ser entonces 24 por 10 menos 520. ¿Cuánto les da esa segunda derivada evaluada en 10? 11. Sí, ¿verdad? Ajá. 24 por 10 menos 520. Menos 280. Menos 280, muy bien. Menos 280, ¿es menor o mayor que 0? Menor que 0. ¿Qué implica esto, jóvenes? Que tenemos entonces un ¿qué? Máximo. Un máximo. Esta segunda derivada es nada más para revisar si vamos a obtener el máximo volumen o el mínimo volumen con ese dato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? De hecho, podremos probar con esta otra, porque en esta daría mayor que 0. Entonces ahí van a comprobar que sería un mínimo. Entonces, y con mucha más razón este primer dato no nos va a servir. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué era lo que nos estaban preguntando? Volumen. Para que el volumen sea máximo, ¿cuánto tengo que recortar en las esquinas? ¿Cierto? Hay que recortar 10 centímetros. ¿Okay? Entonces, para obtener, vamos a poner aquí la respuesta porque es un problema, tenemos que dar una respuesta, ¿verdad? Formal. Como en la escuela. Como en la escuela, correcto. Para obtener el mayor. haciendo recordar traumas de mi infancia. Pero nada como ahora con la base y la altura, y me quedé así yo. ¿Hace cuántos años pasa yo por eso? No me acuerdo. Ay, Pasa tal cosa. el mayor volumen de la caja El cerebro, pues conmigo. debemos recortar Y esa respuesta me recordó el examen. Yo le dije, ¿para qué quería esto? Usted no sabe lo que me costó mate en la escuela. Y en No. el cole y en la U. Eso iba a decir, pero yo no lo superé todavía. Ay, joder. Qué madre.
Ay, no. Sí, eso fue, es que hace rato Es que se se hizo hizo corto corto. como aquí. Creo que se fue Ay, la luz. es que seguro No, están no, haciendo ya algo ahí y no. les quitan la luz, algún tablero. O no sea, sé, ahorita poniendo. Ajá. se me apaga porque es una batería. Pero Bueno, sí, esperemos que haya sido que se fue porque nosotros Esperemos que la corto. está cargando. Bueno, guarde. ¿Y no será que la consta es un poco Ah, no, me tablero? quitan. Me quitan la luz cuando hacen. Ay, ay, ay. Ay, qué pereza, me quedó todo separadillo. ¿Será que se fue la luz de todo? Qué completos esos escenarios, de verdad. Es la primera vez que lo hace, ¿verdad? Sí, es que no me gusta últimamente como me está quedando la letra. Y mi esposo me perdió el borrador hoy en la mañana, no lo encontré. Y yo, ¿qué me hizo el borrador? Ay, no sé, mirar, por ahí está. Y yo, ok, sí. Me cogió mi lápiz y mi borrador. Y yo, bueno. Yo, es que el borrador yo lo ocupo para escribirme a pisar. Se quedaba así, ¿cómo? Bueno, chicos, ¿quedó claro este ejemplo entonces? De cómo aplicar derivadas en problemas de optimización, en este caso para obtener un volumen máximo. Estamos hablando de una caja, que es algo muy sencillo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver otros ejemplos un poquito Creo ya. que, digamos, por ejemplo, bueno, dos cosas, si en el anterior, como usted dijo, no me hubiera dado, que los dos me hubieran dado negativos, hasta ahí llega. Hasta ahí llegaría, entonces habría que revisar, no debería porque estamos trabajando con distancias. Y digamos, si ahí no me hubiera dado el máximo, digamos, eso fue porque me dio el máximo. Y es lo que ocupábamos. ¿sabes? Sí, aquí nosotros descartamos el primero de una vez porque nos estaba dando una medida de un lado del rectángulo negativo, ¿verdad? Pero si igual yo no lo hubiese descartado, al final hubiese probado las dos, entonces pruebo cuál es la que me da máximo. Porque ustedes prueban este y van a ver que 24 por 33,3 les va a dar mayor, ¿verdad? Que 520. Entonces ahí va, aquí la segunda derivada con este valor de 33,3 hubiese dado mayor que 0, hubiese sido un mínimo. Entonces yo ocupo más bien el máximo, ¿verdad? Ahí también lo pueden hacer por descartes en la segunda derivada. ¿Alguna otra duda hasta acá, jóvenes? Problemitas de optimización. Chicos, vamos bien. Entonces ven qué interesante, a veces uno dice, ¿para qué vamos a aplicar derivadas en la vida cotidiana y en algo tan sencillo? Por ejemplo, esto yo lo conversaba mucho con mi hermana, porque a mi hermana le encanta lo que es decorar y hacer cajas y todo. Pero ve qué interesante. Con un problema como ese, usted puede obtener el mayor volumen de una caja o el mínimo volumen de una caja. ¿Ah? Tal vez por ahí no puede entrar por abajo. Y ahora sí me puede explicar mejor la verdad. De ahí le pueden encontrar un poquito más de sentido a lo que hacen las derivadas, ¿verdad? Sí, está más interesante. Así está más interesante. Es que Veamos por ejemplo, cuando uno encuentra lógica a las cosas, o no sé, tal vez, y esto es bueno, un la ejemplo. aplicación que uno dice, bueno, es que esto sirve para tal cosa. Y esto es un ejemplo de cómo aplicar, porque hay un montón más en física, mate, para los que son de ingenierías en electrónica y todo eso, se ve mucho lo que son problemas de circuitos y todo eso con derivadas. O sea, eso es Pero nada la más un electrónica ejemplo. es otra cosa. Sí, no, aquí por eso, esto es un ejemplo. O sea, ya en otros Aplicado en todas las campos, carreras. en otros campos se aplica. Por ejemplo, Pero esto- en química, dependiendo de la química que ustedes están llevando, que yo les contaba, no sé si yo les he contado, que una vez una colega me llamó y me dijo, mira, es que necesito sacar el volumen debajo de una curva. Y ahí me empezó a hablar de química. La verdad, yo en química me quedé perdida. Le digo, pero no me diga, dígame qué es lo que usted ocupa. Es que cómo sacar el volumen debajo de una curva. Entonces ya me manda ahí por WhatsApp la función ahí en química que estaban viendo, no sé qué era, porque la verdad en química les quedó mal. Y yo, pero eso es con una integral lo saca. Ok. Entonces, obviamente para llegar a esa química, no sé cuál química estaba ya dando en la U, tenía que haber llevado cálculo porque tenía que saber integrar. Entonces, unas integrales nos permiten hallar áreas debajo de curvas.
Y porque nosotros sabemos hallar el área de cuadrados, de rectángulos, de rombos, de círculos, pero si tenemos una función y hay una curva, ¿cómo sacamos el área lo más exacta posible? Por derivadas. ¿Ven qué interesante? Eso lo vamos a ver al final. Eso es el último tema que vemos, que es integrales definidas. ¿Okay? Vamos a ver otro ejemplo, chicos. Ven este de acá. El beneficio neto mensual, aquí estamos, esto es un ejercicio que agarré el libro, por eso viene en euros, ¿verdad? En millones de euros de una empresa que fabrica autobuses, viene dada por esta función. Aquí mejor porque ya me están dando la función, porque es, valga la redundancia, en función a las ganancias de una empresa. Entonces ya una empresa debe tener una función determinada. Uy. Debe tener una... No, hay que ir a verte. Hasta luego. La empresa tiene una función determinada porque dependiendo de la cantidad de buses que produzcan en cierta cantidad de tiempo se van a hacer sus ganancias. Entonces ellos ya tienen una función definida, ¿verdad? Porque son empresas de ese calibre. Dice, ¿dónde X es el número de autobuses fabricados por mes? Les están preguntando dos cositas. Dice la primera, calcule la producción mensual que hacen máximo el beneficio, o sea, máximo las ganancias. O sea, ¿cuánto ellos pueden producir de acuerdo a esta fórmula, de acuerdo a lo que ellos tengan en su fábrica, a las limitantes de su fábrica, para que la ganancia sea máxima? Y el beneficio máximo correspondiente a dicha producción, o sea, ya en dinero, ¿verdad? ¿Cuánto van a ganar? ¿Okay? Para hallar la producción mensual máxima o el beneficio máximo en este caso, ya como nos dieron la función, vamos a brincarnos entonces el primer paso, porque ya nos dieron la función, ¿cierto? Vamos entonces de una vez con el segundo paso. ¿Cuál era el segundo paso, jóvenes? Chicos, derivar. Bueno, en los pasitos el segundo paso era dejar en términos de una sola variable, pero igual nos están dando una sola variable, entonces no tenemos que trabajar ahí. Eso es un corte fijo. Bueno, mientras nos siga funcionando la pizarra. Sí, mientras no se Y tengo suficiente batería, bueno, por lo menos para el antes del recreo. Ok, vamos entonces a derivar esta función. Tenemos que el beneficio máximo de esa empresa está dada por la función 1,2x menos 0,1x elevado a la 3. ¿Okay? Vamos entonces a derivar. Sugerencia, resuelvan primero esta potencia. Es un exponente distributivo, ¿cierto? Este exponente pertenece tanto al coeficiente numérico como al factor literal. ¿Ok? Entonces sería el beneficio máximo antes de derivar, para que no tengan ahí una multiplicación y luego lo tengan que hacer por la regla de la cadena, ¿verdad? Sería 1,2x menos 0,1 a la 3 por x a la 3. Entonces tenemos que el beneficio máximo va a ser igual a 1,2x menos 0,1 a la 3. ¿Cuánto les da? 0,1 a la 3. Aquí lo puse mal, lo puse a la 2. Uno por 10 a la menos 3. Ajá. 1 por 10 a la menos a la menos 3. Entonces sería 1, 2, 3. ¿Okay? Entonces sería 0,001 x a la 3. ¿Okay? Ahora sí, vamos a derivar. Entonces tenemos que la derivada de ese beneficio va a ser igual a la derivada de 1.2x, sería 1.2 menos 0,001 por 3, 0,003. Revisen, a ver, por favor. Y x a la 2. Ahí tenemos entonces la 3 por 10 a la menos 3. 3 por 10 a la menos 3. Entonces, 3 por 10 a la menos 3 es agarrar el 3, aquí está la coma, y correrla 3 espacios hacia la izquierda. 1, 2, 3. Y aquí es donde va la coma. 0,003.
¿verdad, chicos? ¿Cuál era el siguiente paso, entonces? ¿Jóvenes? Vean el ejemplo anterior. ¿Cuál es el siguiente paso? Derivamos. Ahora vamos a igualar a 0. ¿Ok? Vamos, esta derivada la vamos a igualar a 0. ¿Ok? Entonces vamos a tomar el beneficio derivado, que es 1,2 menos 0,003 x a la 2 y lo vamos a igualar a 0. Resulta que aquí también tenemos entonces lo que nosotros llamamos una ecuación cuadrática. Pueden hacerlo por el modo de 5,3 o pueden despejarlo. Ahora vamos a borrar aquí esta parte para que quede más en ecuación. Tenemos el 1,2 que está sumando, bajamos el 0,003 x a la 2 y el 1,2 que está sumando lo pasamos a restar. Entonces nos queda que, si quieren lo hacen con el modo de 5,3, ¿verdad? 0,03 x a la 2 va a ser igual a menos 1,2. Despejamos aquí la x a la 2 y pasamos a dividir menos 0,003. X a la 2 nos da Raíz. 400, ¿verdad? Pasamos a raíz. Recuerden que en ecuaciones, para cuando uno resuelve ecuaciones de grado 2, tenemos que colocar raíz a los extremos del igual. Y tenemos que repasar ecuaciones. Si no se acuerdan de algo, me avisan, porque estoy asumiendo que ustedes se acuerdan de ecuaciones. Si no, me avisan. ¿Ok? Entonces nos queda, cancelamos el exponente con el índice, nos queda que x es igual a. Ya tenemos aquí una posible cantidad de autobuses que puede construir esa fábrica por mes para que obtenga el mayor beneficio posible. Profe, ¿usted puede subir un requisito? Porque es que me perdí en el donde sacó el 0,3 allá arriba antes de... Cuando derivo, Ah, ok. porque tengo que derivar, entonces paso este exponente 3 a multiplicar con el 0,01 Ok, sí, cierto. y al exponente 3 le resto 1. Cierto, cierto. Ujú. Es que lo hice y que me llegué a 3, no la... Ujú. Ok, entonces, ¿cuál es el cuarto paso, jóvenes? Hallar la segunda derivada. ¿Para qué? Para revisar que con ese dato sea o máximo o mínima su producción, ¿cierto? Su beneficio en este caso. ¿Ok? Vamos a ver si me lo reconoce. Es que a veces no lo uso por eso, porque no me lo reconoce. No me lo reconoce. No tiene nada que ver con la forma de escribir, ¿o sí? Sí. Pero por ejemplo, no me reconoce ese círculo para hacerlo como una viñeta, ¿verdad? Ah, ok. Sí, eso no me lo reconoce. Cuando son palabritas así, sí. ¿Ves? Derivada. Eso sí. Queda bueno. Ok, vamos a hallar entonces la segunda derivada. Teníamos entonces que la primera derivada era 1,2 menos 0,003 x a la 2. ¿Okay? Entonces, la segunda derivada, ¿cuánto nos daría, jóvenes? Esta nos daría 0, ¿verdad? La derivada de 1,2 es 0. Bajamos el menos y 0,003 por 2, 0,006 x. Entonces tenemos que la segunda derivada de ese beneficio va a ser menos 0,00, ¿perdón? Menos 0,006. ¿Okay? Vamos entonces a revisar. ¿A quién revisamos? Evaluando la x en el valor que nos dio en el posible máximo mínimo, que en este caso fue único, ¿verdad? Ahora, único en teoría, porque como es una ecuación, si ustedes lo hicieron con el modo de 5,3, les tuvo que haber dado un x1 menos 20 y un x2 20, pero no vamos a decir que la fábrica va a elaborar menos 20 buses. O sea, no, ¿verdad? O sea, por lógica, estamos descartando entonces
este resultado, ¿verdad? Y estamos trabajando únicamente con valores positivos porque es producción. ¿Ok? Vamos a sustituir. Entonces, la segunda derivada, la x evaluada en 20, sería menos 0,006 por 20. ¿Cuánto les da esto, jóvenes? Yo digo menos 0,12. Menos 0,12. Ocupamos el mayor beneficio. Entonces, ¿cuánto nos tiene que dar la segunda derivada? Menor que 0. Ya me lo aprendí. Esto nos dio menor que 0. Esto implica entonces que tenemos una máxima ganancia, un máximo beneficio. ¿Cierto? Entonces, para la primera pregunta, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Cuál era la primera pregunta? Calcular la producción mensual. Entonces ya sabemos cuántos buses tiene que producir mensualmente. Entonces, la empresa debe producir mensualmente 20 autobuses para obtener el beneficio máximo. Llámese beneficio, ganancias, ¿verdad? Okay. El beneficio máximo. Uy, vamos a ver si me lo reconoce todo. El beneficio máximo. Esa era la primera pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta? El beneficio máximo correspondiente a dicha producción. Ajá. O sea, ¿cuánto va a ganar en millones de euros? Esa empresa si logra producir 20 autobuses por mes. ¿Qué hacemos entonces? Se sustituye con la original. Correcto. Porque ya ustedes les dieron la formulita del beneficio. El beneficio era 1,2, ahí estaba arribita. 1,2x menos 0,1x a la 3. Ya tenemos el valor de x, que es 20. Entonces nada más sustituir. Vamos a plantear otra vez la pregunta. ¿Cuál es el beneficio máximo? ¿Cuál es el beneficio máximo? ¿Cuál es el beneficio máximo? Ok, entonces tenemos que el beneficio es igual a 1,2x menos 0,1x a la 3. Entonces el beneficio cuando esa empresa produce 20 autobuses por mes va a ser 1,2 por 20 menos 0,1 por 20 elevado a la 3. ¿Cuánto les da eso, jóvenes? ¿Cuánto les da? Ven que el beneficio está dado en millones, ¿verdad? En millones de euros. 16, muy bien. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta? La respuesta de la pregunta número 2. El beneficio máximo. El beneficio máximo al producir 20 autobuses
16 millones de euros. Chiquillo. El beneficio máximo es de 16 millones de euros. ¿Ok? Jóvenes, ¿alguna duda hasta acá con este ejemplo? Estamos sencillos, ¿verdad? Aquí estamos viendo, el primer ejemplo fue un poquito más complicado porque tuvimos que plantear la función y hacer casi que todos los pasos, ¿verdad? El único paso que no hicimos fue colocar la función en términos de una sola variable, porque cuando la planteamos ya quedó en términos de una sola variable, no nos quedaron dos. Este todavía es más sencillo porque ya nos dieron en este caso lo que era la función, ¿verdad? Porque como es en términos de ganancias de una fábrica, ella tiene que tener su propia función de ganancias, ¿verdad? Entonces fue algo más sencillo. En igualar a cero uno podía poner en modo 53. Sí, aquí lo hicimos a pie, pero si lo hace en modo 53 tiene que ordenarlo, ¿verdad? Ordenadito le hubiese quedado, para el modo de 0.53 le hubiese quedado menos 0,003 x a la 2, luego más 0x y 1,2. O sea, los valores que va a digitar en la calculadora es menos 0,003, el 0 y el 1,2. Y le va a dar estos dos valores. Si le da esos dos valores, ya sabemos que descartamos lo que es negativo porque es producción de autobuses, entonces no puede ser menos 20 autobuses, ¿verdad? Profe, y digamos ahí en la última parte usted sustituyó la X por lo que me dio para verlo. Sí, ya el último paso que hacemos, que es con la segunda derivada, o sea, hasta aquí ya podemos tener la respuesta, pero Pero el la último... última, digamos, para saber la pregunta 2, que es el beneficio máximo. Ah, la última. Ujú. ¿Cuál es el beneficio máximo? Si es lo que dice fue sustituir la X. Sí, digamos lo que es la posible X, ¿verdad? Por En la función original. Sí, porque como ya nos están preguntando cuál es el beneficio, o sea, cuánto va a ganar en millones, y ellos la función en ganancias la tienen ya definida, entonces nada más sustituir. Y por ejemplo, si no logran producir 20 autobuses, entonces ahí ustedes, si logran producir 15 autobuses, por ejemplo, si la pregunta hubiese sido diferente, ahí ustedes nada más sustituyen y ven cuánto va a ser la ganancia. Porque eso ya es con ganancias, ya esto es valor numérico, ya aquí no están aplicando derivadas, nada más es el razonamiento del ejercicio, ¿cierto? ¿Ok? Ya para hacer un poquito más grandes. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna otra consulta? Vamos bien hasta acá. Hagamos otro ejemplo. Yo tengo una consulta. ¿De casualidad alguien tiene una pastilla para dolor de cabeza? No. Yo creo que yo ando. Sí. Acetaminofén. Sí, la glucosamina me está matando. Me comí esto, pensé que tal vez era hambre, pero no. Vamos a ver si traen. Yo siempre ando un botellín. Ando hasta para la leche. Toma uno. Yo me tengo que tomar dos para que me haga efecto. Soy súper sensible a los medicamentos. Gracias. Uy, No, para que le caiga más. Ando clínica, ando esparadrapo, andaba a casa, porque me andaba a casa. Y uno, profe, que es de salud ocupacional. Me gusta. No, que más bien uno debería andar en los nervios. Ando hasta los cositos, cuando ando con mi sobrino, entonces ando sus protectores para los vidrios, o los conitos, amo los conitos, ando de todo ahí. Yo creo, la de alergia fue las que se me gastaron. Después me dicen, En la farmacia, ¿verdad? ajá, cualquiera. Sí, son muy prácticos. Sí. ¿Verdad que los conitos? Sí. Ah, sí, es que depende de donde uno va, es que los hombres son tan dichosos, Para ¿verdad? En nosotros. ese aspecto, pero ¿Qué uno como cosa? mujer para no sentarse, entonces Los tienen unos conitos. Para orinar de pie. Para orinar. Ah, sí. Sí, son muy prácticos. Ah, En cualquier farmacia los venden. sí. Ay, sí, pues que uno de esos va cada año. Sí, son cariñosillos, cuestan. No, no, A ver, Sí. ay,
nos ven siempre, porque aquí Como yo 5 todas las colones. cosas, Pero no nos dura ven mucho en llegar, ¿verdad? Como un mes. No, hombre, son Sí. Yo es que compraba en Ali y compré unos esmaltes y gasté 15,000 colones y nunca me llegaron, entonces quedé como Pero no parada. pidió reembolso. Sí, no lo puedo Sí, reembolso. sí, pero no me contestaron ni nada. Ajá, no, siempre. No, en Wish sí llega. Pero ¿sabes qué fue a mí el me problema? llegó, Que a mí se me pasó el tiempo de seguridades, entonces lo hice fuera de tiempo de seguridad, entonces ya no. No, pero ahí sí llega. Ya no compré cosas, sí llega. Ujú. Las compré el año pasado. Sí, dice. Las compré el año pasado. Llegan. No, dura como un mes y algo. Sí, Casi sí, dos. es que Pero eso es una salvada, no pago no impuestos ni nada. Bueno, jóvenes, hagan ustedes. Hagan ustedes. Ya hasta les hice el dibujito a la bodega y todo. Pepucha. Vean ustedes. Gracias. Pero no puedo repetir el ejercicio anterior, no, Sí, para para ver los pasos, así como yo no los apunto por estar pensando así. Bueno, pregúntenme, yo les voy diciendo. El primer paso, en este caso, tienen que plantear la función. Leerlas 10 veces. Sí, o leerlo hasta 10 veces para que lo puedan comprender. No, no es mentira, jóvenes. Tienen que leerlo tantas veces como sea necesario para que puedan comprender bien la profe, ahí vienen ejercicios para Sí, igual yo les puse uno porque los que vienen en el proyecto son más aplicados a la física, ¿verdad? Y se pueden resolver un poquito diferentes. Entonces aquí, en esta misma clase, yo les puse unos ejercicios de práctica. ¿Okay? Dice, una empresa está realizando una construcción por contrato y necesita hacer una bodega para colocar los materiales de construcción. Pero el jefe de la obra solo autorizó la compra de 100 metros lineales de pared. ¿Okay? Minimizar costos, ¿verdad? Y vayan a ver cómo hacen para meter todos los materiales ahí, ¿verdad? ¿Cuáles tendrían que ser las dimensiones de la bodega para que tenga una área máxima y así guardar la mayor cantidad de material? Algunos lo hacen y lo sacan por lógica, ¿verdad? 25. Sí, está bien, lo hacen en cuadrado. Pero para que sea la mayor área, vamos a ver si 25 funciona o no. Es que vamos a ver si de verdad con 25 va a ser la mayor área posible. O sea, ya vean que ahí ya el compañero, Jeremy ya lo sacó por Tiene que tener puerta. no contemos las puertas, porque igual siempre, aunque sea una puerta, va a tener la misma área, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Okay? ¿Cuáles tendrían que ser entonces las dimensiones de esa bodega para que sea el área máxima? Vean que aquí vamos a trabajar con dos variables, porque no sabemos si va a ser un cuadrado o va a ser un rectángulo, ¿cierto? O sea, la bodega yo sé que va a tener del lado X y de este otro lado, y puede ser X o puede ser Y, no puedo asegurar de que sean iguales, ¿cierto? A como puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, por eso les hice ese dibujo, ¿es un cuadrado o es un rectángulo? Es mínima la diferencia, no sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como estamos trabajando con área máxima, ¿cuál es el área, digamos, en este caso de una bodega, independientemente si es un cuadrado o un rectángulo? No. Lado por lado, ¿cierto? Igual funciona para un rectángulo, que es largo por ancho, ¿cierto? Ok, entonces tenemos aquí el planteo de la función. El área va a ser X por X igual, sí. Ajá, el área va a ser lado por lado. Suponiendo, no importa si es un cuadrado o un rectángulo, ¿verdad? Entonces tenemos que el área va a ser X por Y, ¿ok? Pero ya sabemos que el área nos tiene que dar entonces, vean, aquí tenemos que trabajar entonces con el perímetro. Ahí ya tenemos planteada esa función, pero no nos sirve entonces en términos de dos variables. Pero tenemos el perímetro. Nosotros sabemos que el perímetro de esa área tiene que ser 100 metros, porque son los 100 metros lineales que compraron de pared, ¿cierto? Ok, vamos entonces a trabajar aquí con el perímetro. ¿Cuál es el perímetro de ese lado? De esa bodega. 4L. ¿Cuál es el perímetro? 2X. Pero no sabemos si los lados son iguales. Lado más lado. El lado más lado más lado más lado. Pero no sabemos si esos 4 lados son iguales. Yo sé que estos dos van a ser igual porque van a ser paralelos. Vamos a hacer una bodega ahí torcida. Y estos otros 2 lados van a ser paralelos, ¿cierto? Los van a medir igual. El perímetro sería X más Y más X más Y. Porque no sabemos si son iguales o no, ¿cierto? ¿Ok? ¿Cuánto nos daría el perímetro entonces? 2X más 2Y.
Ahora sí, ustedes tienen que el perímetro es ¿cuánto? ¿Qué es el dato que les están dando? 100, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que 100 es igual a 2x más 2y. Pero hay dos variables. Hay dos variables. Saquemos el factor común para dejar esas variables solitas. Tenemos aquí que 100 es igual a 2 por x más y, ¿cierto? Ese 2 que está multiplicando puede pasar a dividir. Aquí tenemos que recordar un poquito ecuaciones, ¿verdad? ¿Ok? Porque si no recordamos ecuaciones es donde podemos fallar un poquito. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. Recordemos que en ecuaciones, y eso lo vamos con los de mate general, siempre les resalto, en ecuaciones es operaciones inversas. Yo no paso que eso es mentira. Si ustedes les explicaron que está positivo, pasa a negativo, viceversa, eso es una falacia. Estamos trabajando con operaciones inversas. Es decir, si está sumando, pasa a restar. Si está multiplicando, pasa a dividir. Ven que aquí yo lo pasé a dividir y en ningún momento le cambié el signo. ¿Qué fue lo que le cambié? La operación. Porque en ecuaciones trabajamos operaciones inversas. Es decir, está multiplicando, pasa a dividir. Yo nunca cambio el signo del número, solamente la operación que está haciendo. ¿Okay? Y a veces eso es un error que cometen muchos, sobre todo en el cole, ¿verdad? Cuando les explican, digan que está positivo, pasa negativo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Okay? Porque después los hacen confundir. Pasan que está multiplicando a dividir y lo pasan negativo. ¿Verdad? Y en ningún momento estamos cambiando signos. Entonces tenemos que 50 es igual a x más y. Ya con esta ecuación, ya puedo entonces tratar de despejar una de las variables. ¿Cuál quieren despejar? ¿La que ustedes quieren? ¿X o y? ¿Cuál despejamos? Ahí, ¿X o y? X. Dejamos la X solita. Ok, para dejar la X sola, el Y que está sumando pasa entonces a restar. Entonces me queda que X es igual a 50 menos. Ya podría entonces sustituir aquí la X por ¿quién? Por 50 menos Y trabajar entonces en términos de Y. Si quieren trabajar en términos de Y, despejan X. Si quieren trabajar en términos de X, despejan Y. ¿Vale? Aquí ustedes despejaron X, entonces vamos a trabajar en términos de Y. Tenemos entonces, devolviéndonos a la principal, que esta es la función que nosotros ocupamos. El primer paso fue plantear la función. Ahora, el segundo paso es en términos de una variable. En términos de una variable. En términos de una variable. ¿Ok? Ahora sí, entonces tenemos que X es igual a 50 menos Y por, bajamos la Y. Lo que estamos haciendo entonces en este caso es sustituir la X por 50 menos Y. ¿Listo? ¿Sí lo pueden ver? ¿No ocupa otra hojita? No. Sí, dame un segundo. Es que no me traje una hojita de firmas, pero me firman una hojita en blanco. Yo ahorita le pongo ahí reposición del examen. Por favor, nombre y cédula, por favor. Sí. Ok, ahora sí. Siguen ustedes. Ya les ayudé con el planteamiento. ¿Cuál era el siguiente paso? Igualar a cero, pero ven que recomendar, no, el siguiente paso es derivar, ¿verdad? Y lo recomendable de derivar es que no haya una multiplicación, ¿verdad? Con mucho gusto, bien. Qué malo de derivar, porque ahí es donde estoy. Sí. Vean chicos, al principio de la clase quedé con sus compañeros de aplicarles el examen después de vacaciones, el examen corto. Tienen que estudiar, ¿verdad? Entonces, derivadas. Y esto, lo que vamos a hacer. Derivados y esto. Derivadas. Pero me voy a enfatizar más que todo en derivadas. ¿Verdad? En todos los procedimientos de derivadas que vimos, ¿verdad? Reglas de derivación, la del cociente, la del producto, la regla de la cadena, ¿verdad? ¿Okay? Sí, exacto. Pero cuando era que Creo que es 16 de junio.
8 es 9. ¿Sí? Y el Profe, entonces ya no ocuparía es el que- 20, La semana que sigue. ¿verdad? Porque ya Dios primero terminamos de ver derivadas, se supone que hasta aquí llegaría el segundo examen natural. Profe, entonces, aquí digamos, Pero ¿por qué? se Era quita, cuando- Sí, 16 es el quiz y el 23 es el examen. Ya 50 y menos aquí se multiplica por 2. Sí, Sí, en derivadas, cuando vamos a derivar un número con una variable, el número se conserva y deriva la variable. En este caso, la derivada de y es por eso se le da 50. Y cuando es la frecuencia, bajamos el exponente a multiplicar y el exponente le restamos 1. El 23 es el segundo Listo, parcial. gracias. Sí, yo creo que después del examen corto, la semana siguiente es el examen parcial. Nosotros tenemos una gira, profe. El examen corto es 16. ¿Qué fue? Tenemos una gira ese día. ¿De qué? 23. Es el examen, ¿verdad? Ustedes tienen clases conmigo los sábados. Y ya la fecha se las había dado desde el inicio de clases. Sí. Ok, jóvenes, entonces tenemos aquí que el segundo paso era dejar en una sola variable y el siguiente paso era derivar. Porque ahí se multiplican entonces. Sí, para derivar es más sencillo multiplicar. Ajá, porque ustedes tienen aquí que el área va a ser igual a 50 menos y por y. Entonces, antes de derivar, más bien resolvamos esta multiplicación. El área va a ser igual a 50 por y, 50y, menos y por y a la 2. Es más sencillo para que no lo hagan por la regla, por la regla del producto, ¿verdad? Ahora sí, derivemos. La derivada del área va a ser, la derivada de 50y es, bajamos el 50 y la derivada de y es 1. Menos, bajamos el 2 y la derivada de y sería el exponente, le restamos 1. Estoy repasando derivadas por si no se acuerdan, ¿verdad? Tienen que estudiar, chicos, derivadas, que ya vimos todas las propiedades. 50 por 1, 50 menos 2y, porque 2 menos 1 me da 1. Ya tenemos entonces la primera derivada. ¿Cuál era el siguiente paso? Igualar a 0. ¿Sí? A 25. Claro. Igualado a 0 a 25. Ahora después de eso lo que hay que hacer es sacar el segundo. ¿Verdad? La segunda derivación a eso. Ah, ya con este paso, ya cuando igualamos a 0 y despejamos la variable, o sea, ya tenemos una de las dimensiones, ¿verdad? De la bodega. Ya ahí sería ya entonces la otra dimensión de la bodega, ¿verdad? Y con la segunda derivada lo que hacemos es comprobar si vamos a obtener una máxima área o una mínima área, ¿verdad? Vamos entonces a igualarla a 0, que sería 50 menos 2y va a ser igualado a 0, despejamos y, es una ecuación de primer grado muy sencilla. El 50, recuerden que en ecuaciones primero quitamos todo lo que está sumando y restando, y luego quitamos todo lo que multiplica y divide a la variable por despejar. Entonces, el 50 está sumando, bajamos el menos 2y, bajamos el igual, bajamos el 0, y lo pasamos entonces a restar. ¿Okay? Tenemos entonces que menos 2y es igual a menos 50. ¿Okay? Y es igual, el menos 2 que está multiplicando, ese menos 2 pasa a dividir. Sí, aquí Jeremy batió muy bien, ¿verdad? Porque una medida dio 25. Si despejamos, ven que ya dio 25, pero teníamos que x era igual a 50 menos y, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto va a dar el otro lado de la bodega? 50 menos 25, entonces el lado de x va a ser 20, la medida de x va a ser 25. Entonces, casualmente aquí fue un cuadrado, ¿verdad? Que dio la bodega, para que dé la mayor área posible. ¿Cómo comprobamos? A ver si da la mayor área posible. Sacando la segunda derivada. Ajá, sacando la segunda derivada. ¿Cuál era la primera? 50 menos 2. 50 menos 2 ya. Entonces, tenemos que
La primera derivada del área es 50 menos 2y, ¿cierto? Y entonces tenemos que la segunda derivada va a ser igual a 0 menos 2, ¿verdad? El área va a ser igual a menos 2. Menos 2 no vamos a sustituir aquí porque no tenemos una variable que sustituir, pero nada más lo comparamos. Nos dio menor que 0. Esto implica entonces que tenemos una área máxima. ¿Verdad? ¿Okay? Entonces ya podemos dar la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Las dimensiones de la bodega, son 25 por 25, ¿verdad? O ponen que son 25 de ancho, ¿verdad? Por 25 de largo. Para la mayor área posible. Bodega. 25, bueno, metros, ¿verdad? Estamos trabajando aquí en metros. ¿Okay? Para obtener la mayor área posible. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes, con este ejercicio? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos bien, hasta acá. ¿Okay? Estos serían entonces los ejercicios de optimización. Aquí lo que yo les puse fueron, bueno, eso se los dejo de tarea, porque es un poquillo largo, está interesante, porque tiene que trabajar con triángulos, entonces fíjense ahí las áreas de los triángulos, ¿verdad? Y aquí les dejé varios ejercicios de práctica. Con eso es suficiente, con estos 8 ejercicios que los estudien es... No tienen respuestas. No, después a la tarde, las Para respuestas. saber si la... Para ver si les hicieron bien. Bueno, entonces ven, ahí les puse esos 5 ejercicios de práctica para que los hagan. Porque si acaso en el examen solo uno les voy a poner, no les voy a poner más de uno. Entonces me enfatizo más en todo lo que son derivadas. Tengo que hablar un montón de derivadas y ahorita vamos a ver la monotonía de una función y también eso es derivadas, ¿verdad? Para que no les quede muy largo el examen. ¿Okay? El examen está hasta aquí. Hasta lo que vamos hoy. Okay. ¿Verdad? Y si logro terminar asíntotas, hasta lo que vamos hoy. Si no, la próxima clase termino de las asíntotas y después de asíntotas vemos integrales y ya el tema de integrales que se cree que es el examen. ¿Verdad? Pero para el corto también sería, para ambos sería hasta lo que vamos a ver. Sí, pero como es corto, voy a evaluarles hasta el ejercicio de optimización. O sea, ya esta parte de la monotonía no, porque de mentira, o sea, el ejercicio corto lo más que les puedo poner son 4 ejercicios. ¿Verdad? Me voy a, pues, seguro sí les voy a poner un problemilla, bueno, la verdad no lo he hecho, entonces. ¿Ok? Bueno, chicos, vamos entonces a continuar con el tema de derivadas, pero en relación con la monotonía de una función. Algo de eso ustedes veían en el cole cuando veían funciones, ¿se acuerdan? Que para graficar una función, en el colegio ustedes graficaban funciones pero de una manera más sencilla, que era con el dominio, y ustedes sacaban los pares ordenados y demás. Para graficar en lo que es cálculo con derivadas sí es un poquito más complejo porque tenemos que sacar lo que es la monotonía de una función y la concavidad. La monotonía lo que me indica, lo que les decía anteriormente, era en qué intervalos la función crece o decrece, y la concavidad en qué intervalos la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, si fuese el caso de que tuviera concavidad. ¿Vale? Ahora, antes de ver esto, bueno, ahí estábamos viendo máximos y mínimos, pero no vamos a trabajar mucho con eso, sino con pares ordenados. Pero antes de seguir con este tema, cuando les hablo de intervalos, ¿ustedes se acuerdan que son intervalos?
Vamos a repasar un poquito entonces lo que son intervalos. Cuando hablamos de intervalos es para dar, valga la redundancia, un intervalo de números infinitos en él. Por ejemplo, ¿qué números hay entre 1 y 5? Números reales. Ahí estamos dando nada más números naturales, los que digo, digamos, en este caso, 1, 2, 3, 4. Pero reales son decimales, ¿verdad? Finitos, no finitos, que son los infinitos, que pueden ser periódicos, no periódicos, los radicales, las fracciones, los negativos, todos los positivos. Y como los números reales, una característica que tiene ese conjunto es que es denso, es decir, siempre, 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 entre un número y otro va a existir un número, y entre un número y otro va a existir un número, o sea, es infinito, no podríamos decir, o sea, humanamente, la cantidad de números que hay entre 1 y 5. Por eso es que usamos intervalos. Los intervalos pueden ser abiertos, como en este caso, o pueden ser cerrados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la Como diferencia? que cerrados eran solo esos y abiertos eran como todos los que estaban entre ellos. Ok, cerrados es porque yo los puedo incluir en esa lista. Cuando están abiertos son puntos de referencia, es decir, yo no podría incluir esa lista. Es decir, si yo empezara a dar una lista no podría incluir el 1. Tendría que ser 1,0001, por decir algo. Pero nunca puedo incluir ni el 1 ni el 5. En lo que son intervalos de monotonía casi siempre los trabajamos abiertos porque son puntos de referencia, son puntos de frontera. Es decir, yo digo que en 5 empezó a crecer y en 5 empezó a decrecer. O sea, son puntos de referencia. Es como cuando yo les doy de ejemplo, digamos, el límite entre Panamá y Costa Rica. O sea, si yo me ubico en la línea fraccionaria, yo no podría decir, la línea fronteriza, perdón, yo no podría decir si estoy en Panamá o en Costa Rica, estoy en la línea fronteriza. Es un punto de referencia, nada más para decir, puedo estar en Panamá o puedo estar en Costa Rica, por ejemplo. Es un punto de frontera. Eso es lo que vamos a hacer con los intervalos de monotonía. Estos valores van a ser puntos de frontera, porque si cambia la monotonía, entonces nada más puedo decir, aquí terminó de crecer y aquí empezó a crecer. O sea, no podría incluir en un intervalo y en el otro. Serían puntos de referencia, nada más. Entonces casi siempre van a ir abiertos. Ahora, había diferentes notaciones de intervalos. Esa era la notación de intervalos. Había otra notación que era la notación de conjunto, que era decir, todos los X, tal que, o sea, todos los valores, tal que esos valores pertenezcan a R, ¿cierto? Tienen que ser números reales. Y esos valores sean estrictamente mayores que 1 y estrictamente menores que 5. Esa era la notación de conjunto. Cuando los intervalos estaban cerrados, eran exactamente igual. Son todos aquellos valores que pertenecen a los números reales, nada más que aquí sí, esos valores pueden ser iguales, mayores o iguales que 1, o menores o iguales que 5. O sea, que estamos repasando nada más lo que son notaciones de intervalos. ¿Ok? Esa era la notación de conjunto. Y la notación gráfica, ya viéndolo de una manera gráfica, que es la que más utilizamos con los intervalos, ¿verdad? Quiere decir que de 1 a 5 yo me voy a dar todos los valores que hay aquí entre 1 y 5. Pero no puede ser el 5 y no puede ser el 1. Igual, aquí me voy a dar todos los valores que están entre 1 y 5, ¿verdad? Todos, 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 todos. Pero puede ser el 5 y puede ser el 1. ¿Se acordaron de esas notaciones, chicos? Sí, más o menos. ¿Se acordaron de las notaciones Yo me acuerdo de los dibujitos de intervalos? Esas bolitas cerradas, o lo que nos llama bolitas rellenitas aquí, me estaba incluyendo los valores que estaban ahí de frontera. O sea, yo puedo incluir esos valores en esa lista que yo me doy. Pero si humanamente yo pudiera hacer esa lista, los podría incluir. Esa lista empezaría con el 1 y terminaría con el 5. Pero cuando son abiertos, no podrían empezar con el 1. Y tampoco podría definir una lista, porque imagínense la cantidad que hay entre 1 y 1,01, entre 1 y 1,0001. O sea, siempre va a existir un número en medio de otros. Por eso es que la característica de los números reales es que sea denso. ¿Okay? También había otro tipo de intervalos que nosotros lo interpretábamos con menos infinito, ¿verdad? Por ejemplo, de menos infinito a 7, abierto, cerrado, eso
esto va a depender de la función, o de 7 a más infinito. ¿Se acuerdan? ¿Qué era más o menos infinito? ¿Jóvenes? ¿Qué era? Direcciones, correcto, eran direcciones. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en límites? Y siempre abierto. Siempre van abiertos porque el más y el menos infinito no son números, son direcciones. Entonces no podríamos darlo cerrado porque no lo vamos a incluir un más infinito, un menos infinito en una lista de números donde son direcciones infinitas, ¿verdad? O sea, es decir, no tienen fin. Cuando trabajamos con más o menos infinito, estamos diciendo que son aquellos valores que pertenecen a R, y en este caso son valores que son menores o iguales a 7. En este caso la única diferencia es si el intervalo va abierto o cerrado. En este caso, como es cerrado, se le pone un igual debajo del signo de relación. Si viniese abierto, no se le pone el signo de igual. Por ejemplo, si aquí este intervalo viniese abierto, igual la notación de conjunto sería todos aquellos valores que pertenecen a R, pero esos valores son estrictamente mayores que 7, ¿verdad? Gráficamente, ¿qué estaríamos diciendo? Vamos a ver. Gráficamente, ¿qué estaríamos diciendo? En este, números menores o iguales a 7. O sea, los ponemos en 7 y son todos aquellos números que están a la izquierda del 7. Pero lo colocamos como una flechita porque es hacia menos infinito y no tiene fin. Entonces yo puedo decir, son todos aquellos números menores o iguales que 7. ¿Okay? El de abajo, cuando de x hacia más infinito, son todos aquellos valores mayores, estrictamente mayores que 7. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Chicos. Me parece importante siempre hacer un repasito de esto antes de empezar a ver intervalos. ¿Verdad? Yo podría asumir que ustedes ya saben intervalos, de eso lo vemos en mate general. De hecho, esto lo acabo de ver con los estudiantes de mate general, ¿verdad? Pero siempre me gusta hacer un repasito porque las respuestas ustedes las tienen que dar en intervalos y tienen que interpretar esas respuestas. O sea, tienen que entender qué significa eso, ¿verdad? Y la única manera de entenderlo es sabiendo las notaciones de lo que son intervalos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Si fuéramos a graficar, esa notación gráfica es muy valiosa, ¿verdad? Porque estaríamos dando en qué intervalo la función crece o decrece y en lo que es el plano cartesiano, ¿verdad? ¿Okay? Entonces era así como un resumen de lo que son un repaso de lo que son intervalos. ¿Okay? Ahora sí, vamos a determinar la monotonía de una función. Recordemos, mira aquí se los voy a poner, me voy a cortar este toquecito. Cortar. Para que no se me olvidara en la siguiente página. Okay. Ahora sí, vamos entonces a definir que si la primera derivada es mayor que 0 para todo valor que sea un intervalo, la función es estrictamente creciente. Pero si esa primera derivada es menor que 0 en ese valor que yo me estoy dando en ese intervalo, la función es estrictamente decreciente. Pero si resulta que la derivada en ese intervalo me da 0, entonces la función es constante. ¿Significa esa de cabeza? Para todo. Así se escribe. Sí, dice, eso es un teorema. Si una función está definida y derivable en un intervalo, o sea, en un intervalo de valores que pueda tener, tenemos entonces que si la primera derivada da mayor que 0 para todo valor que pertenezca a ese intervalo, para todo número que pertenezca a ese intervalo, entonces la función es estrictamente creciente en ese intervalo. Si en ese intervalo la primera derivada me dio menor que 0, en ese intervalo la función es
estrictamente decreciente. Y si en ese intervalo todos los valores en la primera derivada me dieron igual a 0, entonces la función es constante. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo, porque así en notación, hasta que no apliquemos un ejemplo, no lo vamos a poder razonar. Para determinar la monotonía de una función, vamos a ocupar de estos 4 pasos. El primer paso que vamos a determinar es calcular la primera derivada de la función. Una vez que calculemos la primera derivada de la función, vamos a hallar las raíces de esa primera derivada, que es muy similar a lo que acabamos de hacer en los ejercicios de optimización. Hallar las raíces es hallar los ceros de esa función, es decir, igualar a cero y determinar el conjunto solución. Es exactamente igual a lo que hicimos en los ejercicios de optimización. Una vez que hallamos las raíces de esos ceros, vamos a formar intervalos, porque esas raíces, esos posibles ceros, van a ser posibles puntos críticos. ¿Qué significa puntos críticos? Puntos que lo que les acabo de explicar con los puntos de frontera, puntos donde la función puede terminar de crecer o empezar a decrecer o viceversa. Esos van a ser los posibles puntos críticos, y hasta que no hagamos una tablita no vamos a determinar o vamos a comprobar si realmente son puntos críticos. Para que sean puntos críticos, en ese punto tiene que cambiar la monotonía de la función. Si la monotonía se mantiene, o sea, sigue siendo decreciente o sigue siendo creciente, entonces no vendría siendo puntos críticos, nada más eran puntos de referencia para formar los intervalos. Y vamos a evaluarlo en una tabla de la primera derivada. Ahí es donde, en esa tablita es donde vamos a determinar en qué intervalo la función crece y en qué intervalo la función decrece. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Bueno, antes de empezar este ejemplo, chicos, ya casi van a ser las 10, no sé si les parece, para que no me quede corto, porque sí es un poquito largo. Entonces, lo dejamos hasta acá, ¿les parece? Y vamos al receso y regresen a las 10:20, por favor. Buen provecho. Así pongo a cargar la compu, ya se me va a descargar.